comparecencias de temas muy importantes. El tema que tiene que ver con la agricultura, donde hay un campo devastado, el tema del desarrollo social, con una evidente política clientelar del gobierno federal, y este tema que hoy nos ocupa, que es el tema energético. Es parte de las trampas de querer empatar simultáneamente las tres comparecencias para que se diluya la nota, se pierda el enfoque informativo y no pueda darse la cobertura suficiente. Nosotros sí lo señalamos porque en este momento se están desarrollando las otras dos comparecencias y se pudieron haber perfectamente escalonado incluso en el transcurso del día. En cuanto al análisis de los 2 años de gobierno en el tema energético, pasa lo mismo que con el tema económico. Hay un total fracaso. En el tema económico, lo sabemos, hay un crecimiento económico prácticamente nulo. La economía del país está paralizada, hay un crecimiento exponencial de la informalidad y hay una reforma hacendaria que ha golpeado a los sectores productivos, a las clases medias, a las amas de casa. En materia energética, más allá de la retórica y la propaganda, los hechos concretos son los siguientes. Hay 22 gasolinazos, se mantienen tarifas de la luz criminales en ciertas regiones del país, hay un declive inducido de la producción, hay un permanentes afectaciones al medio ambiente y hay una entrega del petróleo a extranjeros y a grupos de interés nacionales. Nosotros lo señalamos varias veces en la discusión de la reforma energética, donde nos hubiera gustado contar con los hoy comparecientes. Nosotros lo pedimos varias veces, sobre todo el secretario de Energía, porque el director de Pemex ha venido ya en otras ocasiones, pero más ligado a temas de la estrategia energética y al tema del caso Oceanografía, pero para hablar específicamente de la reforma energética. Nosotros apreciamos y coincidimos con varios análisis que han surgido no de la izquierda mexicana, sino de quienes están en el centro de las decisiones económicas mundiales, como es gente del Banco Mundial, prestigiados académicos, que coinciden que las reformas privatizadoras que se han llevado a cabo en el mundo han generado un crecimiento de la corrupción y que esto es consecuencia de los acelerados procesos de privatización de las empresas públicas, así como las reformas impulsadas por el Consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresas transnacionales para reducir el tamaño de la economía. Esto lo dice una prestigiada investigadora, Sue Hawley, pero además también hay estudios de investigadores del Banco Mundial, que en el caso de México dicen que más de la mitad del crecimiento de las fortunas actuales en el país provino de la privatización. Por otro lado, hoy un autor muy en boga, que es Thomas Piketty, el autor del Capital en el siglo XXI, con amplia evidencia empírica, revela que el crecimiento desmesurado del capital bajo los esquemas de desregulación, privatización y desmantelamiento del Estado han conducido a una rampante desigualdad en la que el capital crece 4 veces más que el crecimiento de la economía. Es decir, mayor concentración en unos cuantos, mayor desigualdad y menos crecimiento de la economía. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo y estas lecciones de la historia no han sido tomadas en cuenta en el caso mexicano. Nosotros además hemos revisado lo que tiene que ver con las reformas privatizadoras que se llevaron a cabo en Colombia, que son muy similares a las de México, y también el saldo es devastador. El Estado colombiano se apropia solamente del 43% de la renta neta petrolera. Por otro lado, es más las salidas de capital que las entradas. Esa es otra conclusión de la reforma colombiana. No se han creado prácticamente empleos directos y se ha reducido el impacto de la actividad petrolera en el empleo indirecto. De igual manera, son mínimos los encadenamientos directos que trajo la reforma energética colombiana.
Es decir, no hay una integración al resto de la economía, porque estas empresas son extractivas y son depredadoras. Ellos sacan sus ganancias y las llevan a sus países de origen o a donde tienen sus intereses económicos. Entonces, en conclusión, lo que nosotros advertimos es que con esta reforma energética privatizadora, conforme aumente la participación de empresas privadas en la exploración y producción del petróleo, es no solamente previsible que la participación del fisco en la renta petrolera disminuya, sino que también es evidente que vendrá mayor corrupción y mayor derroche. Nosotros queremos participarles que, atendiendo lo que nos dijo la última vez que estuvo aquí el director de Pemex, al día de ayer presentamos una denuncia de hechos sobre un caso de corrupción y de ineficacia de la parte jurídica de Petróleos Mexicanos, que es el caso que tiene que ver con el litigio internacional de Siemens, que abordaremos en las preguntas porque tenemos varios temas que platicar con el director, pero comentarle que el día de ayer interpusimos ante la Procuraduría General de la República, el diputado Ricardo Monreal y el de La Voz, una denuncia de hechos y estamos estableciendo como probables responsables a Marco Antonio de la Peña Sánchez, Araceli Cortés Hernández, Eduardo Solares Soto, Francisco Arturo García Gras, Javier Romo y servidores públicos de Pemex y quienes resulten responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, toda vez que para pagar a un abogado que les iba a acercar 2 testigos en el litigio internacional que llevan con Siemens, dispusieron indebidamente de $1.500.000 pesos. Esto está todo en un juzgado de distrito, en el juzgado primero de Sonora. Hay ya evidencia y pruebas fehacientes, está cuadrado el tipo penal y nosotros queremos que se actúe en este caso, porque además ha sido toda una cadena de infortunios, en el caso de Siemens, donde se le condenó a Pemex a pagar $280 millones más los accesorios que ascendían alrededor, todo junto, toda la causa, alrededor de $500 millones. Entonces, seguimos ahí sus palabras, director, que nos emplazaba a presentar denuncias. Ya hay una primera de varias denuncias que vamos a presentar sobre casos de corrupción y esperamos que el miércoles que venga el procurador Murillo Karam nos pueda informar cómo va este caso y otros casos de corrupción. Yo concluiría diciendo que el tiempo nos ha dado la razón en el caso de quienes integran hoy los órganos reguladores, quienes son consejeros independientes de Pemex y CFE y los miembros del Fondo Mexicano del Petróleo. Nosotros advertimos en estas designaciones que se institucionalizan los conflictos de interés y que se les da asientos en órganos que toman decisiones estratégicas para el país a personeros de grupos económicos y de interés. Sí, por ahí hay 2, 3 académicos un poco para tapar el ojo al macho, pero hay personajes que son prueba evidente de que hay un cinismo desbordado. El caso de Luis Telles, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pero además es miembro de la Junta Directiva de Sempra Energy, que tiene contratos con Pemex vía los gasoductos Los Ramones. Está también el caso que aquí ya se comentó, de Octavio Francisco Pastrana, que fue presidente de British Petroleum en varios países entre el 95, si concluye ahorita, presidente. Estoy usando el tiempo que no soy el director de Pemex, además que dejó como 10 minutos. Entonces, él fue presidente de British Petroleum en varios países y como todos sabemos, British Petroleum fue causante del desastre ecológico del Golfo de México en el 2010, donde fue inhabilitado por 16 meses en Estados Unidos y aquí no pasó absolutamente nada. Hay gente de Peñoles, hay gente de ICA, o sea, gente que tiene intereses en el sector y que además dependen directamente del Ejecutivo. Nosotros siempre advertimos que era pura simulación, que para qué darle tanta vuelta, podían asignar directamente los contratos la Secretaría de Energía, pero quieren darle un matiz supuestamente técnico, imparcial, a decisiones que son decisiones verticales para favorecer a empresas y grupos de poder económico. Vamos a profundizar
en las preguntas, pero sí queremos insistir en que hasta ahora todas estas decisiones van encaminadas a perpetuar los intereses, los negocios al amparo del poder, la corrupción y los trafiques con la riqueza del país.